This. Keep them both in the top. This. Muy buenas, Nation. Saludos y bienvenido todo el mundo a un nuevo capítulo de Chico Fantrax, 31 ya. Lo primero de todo, como siempre, recordaros que hay que suscribirse al canal de las Million Fantasy en todas sus cuentas, X, Instagram, YouTube y sobre todo al Twitch, al que podéis suscribiros de forma gratuita si tenéis cuenta de Amazon Prime. Lo segundo, que este programa y todos los demás los encontraréis en YouTube bajo el nombre de Chico Fantrax Nation. Sé que para todos es más fácil escucharlo en podcast, en el canal de las Million Fantasy, en iVoox, Spotify y demás plataformas, pero no cuesta nada entrar, darle al like, compartirlo, se agradece un montón y así podemos cada vez llegar a más gente. Y nada, después de la introducción de siempre, tenemos por aquí de vuelta a mi querido Josep. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. Una semanita más por aquí, que además ya estamos viendo los chavales del draft en Indiana, que ya ha empezado la Combine, que ahora lo estábamos hablando. De momento, bueno, ya hay alguna imagen interesante, que justo hablábamos ahora del salto que acaba de pegar Sonny Styles. Sí. Pero bueno, eso ya se hablará en otro momento. Pero bueno, aquí una semana más, pero esta semana toca hablar de Risers, así que eso es. no mencionemos a Linebackers, aunque algunos sí que creo que de algunos sí que creo que hablaremos. Sí, de alguno vamos a hablar. Pues sí, nueva dosis de Analytics Draft, como dice Josep, la clase de Raser. Como siempre, lo primero que haremos será enseñar las tablas que se curra Josep, que he de deciros que este programa lo debería llevar él, porque se mete unas curradas con las tablas, que me ha mandado la misma tabla 7 veces modificada. Es un crack. De hecho, la última versión creo que ha sido que hace media hora o una hora. Sí, una hora o así. Yo decía, joder, ya se me va a olvidar lo que había pensado hablar cuando eso. Así que nada, como siempre nos explicará un poquito los grupos que hace para agrupar las stats, pero antes de verlas tengo una pregunta. Diga usted. Antes de meternos a analizar todos esos datos, tanto en la posición de Raser como en la de left tackle, es casi una obligación cumplir con unas medidas mínimas prototípicas. Y salvo que seas una mala bestia y hayas producido como el que más en college, el no cumplir esas medidas penaliza más que en otras posiciones. Te voy a dar medidas prototípicas, más o menos, ¿vale? Que se piden, que es una altura entre 6'3 y 6'5, un peso para los que son más speed racer, que son más ágiles, más rápidos, entre 245 y 255 libras, y los que son un poco más power racers, entre 260 y 280, ¿vale? Y lo más importante es una longitud de brazos en la que se pide un mínimo de 33. Ahora bien, han salido ya medidas oficiales de dos de los que... Tenemos a los primeros T-Rex, ¿no? A dos T-Rex que se esperaba que fuesen primeras rondas, uno de ellos top 5 y el otro pues mitad final de primera ronda. Ruben Bain
Jr. ha dado un 30 con poco de medida de brazos y un 6'2 de altura. Y el amigo Cassius Howell, lo mismo. Un 6'2 y un 30 de medida de brazos. Y ahora vamos a ver cómo están esos dos en las tablas que ha preparado Josep. Veremos dónde caen. El primero de todos, el que se supone que es el mejor edge rusher de la clase, que es Ruben Bain, está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14. 8, 9, 14. El 14. Sí, sí. Ha caído. Podemos decir que ha sido la gran o una de las grandes decepciones. Porque Howell tampoco se ha quedado corto, ¿eh? No. Y Howell está como el 22, una cosa así. El 22, sí, sí. A ver, que hay que decir que solo son números, que siempre lo decimos, que aquí los rankings estos salen porque sí. O sea, porque sí, porque digamos, se da una importancia o una cierta importancia o más o menos a ciertas métricas. Ujú. Es verdad que hay algún número que es un poco preocupante. Bueno, mira, tenemos un tercer miembro hoy. Hay algún número que es un poco preocupante y posiblemente alguno de esas métricas que pueden preocupar pueden venir derivadas de ese problema de tamaño. Es Ujú. al final, en una posición, la posición de Riser al final es de las más físicas, o sea, es de las más técnicas, pero al mismo tiempo es de las más físicas y por eso tienen el valor que tienen. Ujú. Con lo cual es eso, es que, ostras, si ya partes con un déficit físico tan evidente, Mm. o eres muy bueno como para imponerte a los offensive tackles que te vas a encontrar cada semana, que puede que te encuentres con uno. Es que el problema es que a lo mejor no te encuentras con un offensive tackle, ya no te diré top 5, sino top 10 de la liga, pero solo porque físicamente será superior a ti, ya te va a ganar la mayoría de duelos. Sí, sí. Y Sí, eso sí. te deja, bueno, te deja en muy mala posición. Y yo creo que, antes lo hablábamos, pero es que a mí no me sorprendería nada, y vamos, sería lo más normal que un tío como Bane caiga. Sí. Sí, sí. Entre que ha tenido problemillas de lesiones las 2 últimas temporadas, Mm, que las medidas que ha dado y que, bueno, hoy antes lo hablábamos fuera del programa, en el programa de la War Room del Capologis han ujú, hablado sobre este tema y lo decían, que hay equipos que mm, directamente si no cumples esas medidas te sacan de sus boards. fuera, Ya no estás es que fuera. bajes, sino que no entras en sus boards. Y va a Sí, haber equipos de esos. Y si imaginaros que los 3 equipos que tienen que coger Edge Rusher, uno prefiere a Bailey y los otros 2 son de esos equipos que te quitan del board. Igual sí, te sí. vas a finales de primera ronda, Sí, 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 sin duda. cuando ibas a ser un top 5, Claro, solo por claro. lo que te han medido los brazos. Es que es eso, que caer en el caso, por ejemplo, de Bane, de un tío que en un principio apunta como mínimo a top 5, a lo mejor significa eso, caer a final de primera ronda, que ya Sí, es mucho. Y después sí, sí. ya se verá el rendimiento que des. Pero claro, la primera hostia antes de entrar a la liga ya te la has llevado. Ya te lo llevo, eso es. Sí, sí. Y ya seguramente estás un poco, ya todos los equipos te tienen como un poco bastante fichado. Mm. Y eso también, que también lo hablaba en el programa ese, en la War Room, que a veces sí, te elige un equipo en el draft, pero va a haber un día que puede que te traden, puede que seas agente libre. Tú estás en la base de datos de los equipos, ¿eh? Y tus medidas están ahí.
Sí, sí. Por mucho que te cuelgues de una rama de un árbol, no te van a crecer los brazos. Exacto. Sí. Eso no pasa, ¿eh? Antes que se decía estas cosas que crecías y tal, no, no. No, no. O sea que es eso, que no lo son todo, pero es que al final o sea, tu cuerpo es tu herramienta de trabajo en la NFL. Y si tu cuerpo no cumple con los mínimos, ya empiezas mal. Y en Sí, college sí. puedes sobrevivir, porque evidentemente en college, pues una semana sí que te enfrentarás contra algún tackle que puede que llegue a la liga, pero igual otra semana o otras 3 semanas te enfrentas contra tackles que, pues bueno, pues estarán en su última temporada, acabarán, se graduarán y se irán a hacer su vida. Sí, sí. Tal cual. Sí. Así que, Venga, pues vamos a mirar un poquito las tablas, vete venga. explicándonos un poquito pues, las stats que has metido, las novedades que has introducido con respecto a la temporada pasada. Pues sí, pues ya sabes que este año estamos intentando, ya que sobre todo hay más tiempo, pues Ujú. bueno, un poco darle, digamos, como más profundidad, ¿no? Lo primero que se ve es cómo se alinean. A ver, aquí no hay mucho secreto, la mayoría de ellos se alinean obviamente en la línea. Pero Sí. vemos sobre todo en over T y outside T, que es o sea, si los alinean por dentro o por fuera Ujú. del tackle, que ahí ya sé que ya es como una primera diferenciación. Después también el uso que le dan, si los usan más en el rush o también alguno lo usan de vez en cuando en jugadas de carrera o incluso alguno en cobertura, que hay muy Ujú. poco, o sea, la mayoría les usan muy poco, pero Mm. bueno. Después, en lo que ya son jugadas de puramente rush, pues las medimos en jugadas, lo que se llama true pass set, que son jugadas evidentes de pase y en jugadas no tan evidentes de pase. Ujú. En productivity, pues metemos cómo rinden cuando entran al rush por el lado izquierdo o por el lado derecho, y también medimos que ya lo tenemos en los datos, el porcentaje de jugadas que entran por un lado o entran por el otro, y también, pues bueno, también ya al final de la tabla hay alguna pequeña variable sobre, bueno, cómo apoyan un poco el juego de carrera y un Sí, poco espera también el juego de cobertura. que me Sí, muevo, si te que como está más desplazas un grande la poco. tabla. Ahí está. Sí, es que como voy metiendo cosas, llega un momento que no caben casi en la pantalla. Y lo último, que esta sí es novedad, que lo tendré que meter en las otras, tenemos el valor de la métrica y entre paréntesis hay también un número que nos indica el ranking del jugador en cada una de las variables, que ya no Esas solo nos lo variables. indica el color, sino que nos lo indica ese pequeño numerito. Así también Ujú. le podemos ubicar mejor en cada una de las métricas, si está muy arriba, si está muy abajo, o no si está muy arriba, sino la posición exacta entre todos los jugadores del mismo grupo. Ujú. Vale, muy bien. Venga, a ti personalmente, ¿qué tipo de edge te gusta más? ¿Un speed racer o un power racer? Hombre, a mí por gustar me gustan los Power Rushers, porque obviamente ver tíos de una masa corporal abundante hacer ese tipo de esfuerzos y con esa agilidad y esa velocidad, un snap tras otro, o sea, a mí me parece una burrada. O sea, me parecen, bueno, un poco lo que hablábamos, seguramente sean de las posiciones que físicamente son, o sea, los tíos son más privilegiados. Mm. Aunque sí que es verdad que cada vez posiblemente veamos tíos más atléticos y tal, ya no se ve a lo mejor tanto ese Rasher un poco más fondón, pero pero es la hostia. O sea, para mí los Sí. Power Rushers me gustan más. Pero bueno, para gustos, al final, sea cual sea, porque a lo mejor, yo qué sé, ves
a TJ Watt, que es un tío más ligero y es más rápido, y verle jugar es una gozada. En cambio, a lo mejor ves a tíos más pesados como, yo que sé, Daniel Hunter, y pues igual, lo gozas igual. Quiero decir Sí, que sí. no Yo soy, hay... yo soy más que de un tipo u otro de jugadores en concreto que Sí, veo que me gustan o no. Hay jugadores de los dos estilos que me flipan, así que totalmente. sí. Totalmente. Vale, venga, pues mirando las tablas, Ujú, dime 3 jugadores que elegirías como especialistas en el rush, en cazar al quarterback, ujú. y luego otros 3 que sean más defensive end puros, de los que sellan el edge contra la carrera. A ver, contra el pase, obviamente el más evidente es Bailey, porque al final ha salido el número 1 de la tabla, y además el score con una diferencia brutal sobre el resto. Ujú, Después, es que los números de Reese en jugadas evidentes de pase son espectaculares. O sea, ujú, si lo miramos, es el 17º que gana más duelos contra línea, el primero en presiones, el 15º en Harris, el primero en hits y el primero en sacks. O sea, es una auténtica barbaridad. ujú. Y el tercero, pues yo te diría Nadame Tucker, que creo que me habías comentado que es uno de estos que tú le tienes ahí el corazoncito puesto, Sí, ¿eh? sí, Que sí. si no fuese porque ahí se ve ahí un cuadradito rojo, Ujú. porque no consigue hits, que es una cosa súper rara, porque consigue un montón de presiones, consigue un montón de Harris y consigue un montón de sacks, pero no consigue hits. Si no fuese por eso, ostras, sería espectacular. O sea, Sí, y dime, perdón. no, que a Nadame Tucker lo dimos como waiver en las Milun College, en plan, Ujú, pues no sé qué sería, rollo mitad de temporada, llevaríamos 4 o 5 jornadas y ujú. eran como 11, me parece, o 10. O sea, mitad de temporada. Y más de Ujú. uno lo cogió y fue como todos los que tenían a Nadame Tucker pasaron a Les los fue bien, primeros ¿no? puestos de sus ligas. Exacto. Sí, sí. Y para la carrera, pues obviamente, otra vez hay que hablar de Reese, pero ahí es Ujú. normal en el sentido de que seguramente no lo he mirado al detalle, pero posiblemente pues sea el jugador que más snaps ha jugado o en la caja o defendiendo la carrera. Pero a pesar de ello, también obviamente porque tiene digamos, esa función de híbrido, Ujú. pero a pesar de ello, lo hace bien en los dos puestos. También destacan mucho los números de James Lawson, que no recuerdo, mira, el de Clemson, que Jim Lawson. creo que es Ok. el octavo, noveno, por ahí. Estoy Ujú. hablando un poco de memoria. Ujú. Y si Pues vamos mira. un poco más abajo, aparece Cameron Robertson, que es que seguramente no aparezca ni drafteado, porque lo miraban los boards y está como al 400, pero tiene unos números contra la carrera espectaculares. O sea A que ver a si lo bajo. mejor es el típico que igual lo pilla alguien A de como Senmu, sí. undrafted, y pues oye, A ver dónde está. pues se gana un puesto. Espera, que te echo una mano en buscarlo. A ver. Estaba, mira, el 26, o sea, está muy abajo, pero contra la Sí. carrera tiene súper buenos números. Si te vas a lo que es el bloque de carrera, Sí, lo que pasa es que me tengo que bajar hasta abajo y ya lo pierdo porque ya no me aparece. eso es, el El 20. 22. Ahí. ¿No? Se ve No, el ya. 22 no, el 26, perdona, el 26. 26. Un poquito ¿Dónde más está? abajo la tendrás. Ahí. Ahí. O sea, tiene muy buenos registros contra la carrera. Habría Ujú. que ver, o sea, cómo juega y tal, pero bueno, si nos centramos en puro número, Este, ¿no? el mejor, sí. Sí.
quinto, sexto, 11º, noveno, primero, segundo. Sí. O En todos sea, los rankings de las stats está muy bien colocado. sí. Vale. Venga. Pregunta para tu equipo. Uy, Ya sé qué jugador no cogerías en el número 2, está claro, ¿no? que para ti sería Ruben Bain. Pero en Sí, caso sí. de que no cogieseis Edge Ruser en el 2, que lo dudo mucho, pero bueno, en el supuesto caso de que no cogieseis en el 2, Sí. ¿qué jugador no cogerías en otras rondas y cuál te encantaría que sí que cogiesen? O sea, no cogemos Rusher en el 2, No coger Ruser en el 2. pero, Tú cuenta que coges a Sonny Styles. Yo qué sé, imagínate. hombre, no sería un mal pick, pero sí, te entiendo, te entiendo. Hombre, pues, jolín, lo que he visto por lo que he visto, Tucker está proyectado para qué, tercera, cuarta ronda, más o menos, ¿no? Nathan Tucker igual hasta algo más abajo porque es un prospect bastante Pero sí mayor. que he visto que, por ejemplo, que aquí en la tabla nos ha salido, porque cae mucho, porque produce poco en sacks, que esto es una cosa que ya hablaremos. Pero Zion Young, que he visto que este sí que está para segundo día, y Sí. dado que los Jets tienen obviamente, un pick alto en segunda ronda, pues, oye, igual para el segundo día no sería una mala opción. Ujú. Si dejáis pasar a Vamos a Mendoza, decirlo. lo cogemos en el 2, en el ¿Te 16, imaginas? pues, hombre, pues, Buah. no. Oye, yo, si lo queréis dejar pasar, no soy su mayor fan, pero bueno, pero ya tendríamos quarterback. Imagínate que tradean el 1 a los Jets, para que cogáis a Mendoza, y que me venden también a Max Crosby, para luego acabar cogiendo a Ty Simpson. Buah, me suicido en directo, chaval. Hostia. Suicidio en directo. Esto sería cárcel, ¿eh? Me suicido en directo. Pero ya te digo, Zion Young a mí sí que me parece, si es como parece que está proyectado para el segundo día, a mí me parecería un buen pick. Sí. A mí me encanta el siguiente, Romelo Hague, de Texas Tech. A mí me gusta mucho ese. Menudos dos tiene Texas Tech. Texas Tech. Sí. ¿Dónde está proyectado Romelo Hague entre Está más abajo. segunda, tercera Sí, ya ronda. lo veo. Aquí aparece como el 70. O sea, el 70 en el general, claro, eso es segunda Sí. ronda. Sí, es una segunda tercera. ronda. Pues mira. Yo creo que va a ser segunda, sí. Este es otro que yo creo que en la Combine va a hacer bien también. Venga, Bueno, siempre ¿qué hay. jugadores te sorprende ver tan abajo y cuáles tan arriba en las tablas? Hombre, un poco lo que hemos hablado, lo de Bane, sorprende, pero más que nada por el hecho de que hasta hace unos días parecía el uno claro como Rusher, Sí. sin discusión, pero que todo pinta que va a ir bajando. Otro que me ha sorprendido un montón, que lo veo en muchos sitios, o en casi todos lados, proyectado como primera ronda, es Folk. Sí. Que de hecho no me acuerdo en qué posición sale, pero está muy abajo. Hiper abajo, sí. Pero es que no tiene, el o sea, no es el 48. Sí. Aquí está. Sé que son solo números, y el número es frío y hay que ver muchas cosas y analizar y estudiar por qué se han podido llegar a dar estos números. Pero yo qué sé, que un jugador que está proyectado en primera ronda esté tan abajo numéricamente, Sí. preocupa. Y esto también pasa en el caso con Messidor. También no recuerdo en qué posición estaba, pero estaba súper abajo. Y Howell, otro tanto. Está un poco más arriba, pero sí. O sea, es Aquí que está Messidor. esta tarde que me has mandado el top 5 que me manda siempre de las diferentes webs, el único que aparece, digamos, en el top, en el ranking que he hecho es Bailey.
El Bailey, único. el único. El único. Sí, sí. A ver, también es verdad que, porque en todos lados Reese está puesto como Sí, como Edge Russell. linebacker. Que Eso sí. si le pusieran como edge, seguro que estaría también en este top 5. Sí. Segurísimo. Sin duda, sin duda. Sí. O sea pero bueno, pero sí. Y de los que sorprende, pues, hombre, me sorprende Tucker, que está, pues bueno, ya lo hemos hablado, es que yo creo que es, junto con Número dos. Benny y Reese es casi del que más hemos hablado. ¿Qué es eso? Que sea el número 2 y que Young esté el 5, teniendo en cuenta que tiene por delante a Reese, que si lo quitásemos, pues obviamente estaría al cuarto. Cuando en la mayoría de board, bueno, en los top 5 en los top 5 que me has mandado, creo que no aparecía en ninguno o en uno. En Zion Young, no sé si aparecía. No me acuerdo, en uno. hablo de memoria, pero bueno, que como En uno, mínimo creo. parece que al menos por números sí es una Mm. buena opción, que es lo que hablábamos antes. Oye, Sí. igual alguien que tiene necesidad de rusher, pero en primera ronda le llega un jugador que lo convence más y el segundo día hace la típica que hacen un montón de equipos, de que te llega un jugador que te convence, suben al segundo o al tercer pick y se lo llevan. Sí. Porque esto pasa, que pasa Sí. todos los años. O sea, y Ujú. este año obviamente no va a ser una excepción. Sí, pasará de nuevo, seguro. Sin duda. Sí. A mí uno de los que me gusta ver ahí arriba es a Malachi Lawrence, el de Central Florida, UCF, que está el séptimo, ¿no? Sí, creo que es séptimo. ¿El séptimo? Sí, porque Hate es el sexto y este es el séptimo. Que en todos los boards lo ponen de segunda para atrás, en casi todos bastante más atrás, pero que es que, o sea, a mí me gustaba su prototipo físico. Le he visto jugar bastantes partidos y hay momentos de desconexión, de parece que no va con él la cosa y tal, pero otros muy buenos. Veo que numéricamente está bien colocado en estas métricas y ha hecho una combine que se te va a la olla también. Así que tío... Fíjate que este tío tiene el cuadrito ese rojo en los snaps por hit, en jugadas que no son evidentes de pase. Si no tuviese esto, porque hay 68 jugadores en la tabla, es el 54. Si no tuviese eso tan malo, ya no te digo que fuese top 10, pero que a lo mejor estuviese dentro del top 20, seguro que se hubiese colado en el top 5. No sé. Sí. No sé la diferencia que está. Bueno, el top 5 igual no, pero que estaría. El sexto seguro. Sí. O sea, que al final, a veces es eso, ¿no? También hay que no solo mirar fríamente la posición, sino analizar un poco por qué ha caído, ¿no? Y al final, pues oye, si tienes un buen número de sacks, tienes un buen número de presiones, pero por lo que sea, que ya es raro, pero por lo que sea, no ha conseguido unos hits que se correlacionen con presiones y con sacks, no es preocupante que eso sea, que esté en rojo. Ya. Venga, otro del que se habla bien, porque estuvo en alguna de las bowls estas de la East West Shrine Bowl o alguna de estas, que es el de New Mexico, que son James Newby o Newby, que está pues un par de puestos por debajo, el 9 o así, que también está muy bien. También parece que lo que se ve en el campo se relaciona con los números. Y luego, en cuanto a negativo, voy a sacar pecho aquí porque yo digo que no me gusta nada y en todos los boards lo veo en segunda ronda como máximo tercera, que es Anthony Lucas, el de USC. ¿Dónde debe tener? Ah, sí, míralo. Que está bastante abajo. Está el 43.
43 de 60 y algo. Que me escuchen 68. mis compañeros de las Milon College. 62. 43 de 62. Pablo y Asier. Que Pablo sobre todo decía, hombre, por no decir todo malo de Anthony Lucas, porque le di buenos palos. Pero mira, numéricamente me dan la razón también. Hostia, es que tiene... Mira, ¿ves? Un poco lo que hablábamos. Tiene muy pocos sacks, tiene muy pocas presiones, pero las pocas presiones que tiene parece que las convierte... No las convierte en sacks, pero sí en hits. Que en hits sí que está el sentido, en jugadas no evidentes de pase, ¿eh? Pero sí, o sea, cuando ves eso tanto rojito, pues Sí. hay que preocuparse. Sí. Y otro que me sorprende, que a Sier le gusta mucho, es Vincent Anthony de Duke, que también está aún más abajo, por debajo de Folk. El 51 el está. 51. Que también pues me sorprende verle ahí abajo porque yo creo que no ha hecho... Bueno, este año igual no ha sido el mejor el anterior yo creo que fue mejor que este, pero vaya, que pensaba que había hecho mejores números este año. Bueno, hay que tener en cuenta eso, que cojo lo del último año. Sí, lo del último. Yo, mi objetivo a ver, para el año que viene igual es cogerlo de toda la carrera. Lo que pasa es que, claro, también las carreras en college son tan raras Sí. que empiezan que casi no juegan o tal. Bueno, no sé, ya veremos. Pero eso ya se verá. Eso es. Venga, pues una preguntita más y Venga. yo creo que lo dejamos por aquí. Esta te la hago por Asier también. Que le encanta coger a esos rushers que hacen 0 sacks en college. ¿Qué crees que traslada mejor? ¿Alguien que tiene el físico aunque no tenga la producción en college? ¿O alguien que a pesar de su físico ha producido y pues llega a la liga y triunfa? Es que es muy complicado, pero yo creo que a veces y por eso intento, aunque a veces parece que resulten como demasiado cargadas, meter en las tablas tantas métricas, aunque evidentemente hay que limitarse, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo, en el caso de los rushers, ¿qué miramos? Sacks. Y vas a ver el sack y dices, pues ha hecho esta temporada ha hecho 8 sacks, 9 sacks, 12 sacks, da igual. Pero, ostras, igual muchas veces no ha hecho el sack porque el quarterback en el último segundo ha lanzado el balón y no ha llegado. A mí me gusta, por ejemplo, es eso, en el caso de los rushers me gusta mucho mirar el porcentaje de duelos que ganan con los líneas ofensivos y me gusta mucho ver también la cantidad de presiones que son capaces de generar. Sí que es verdad que, obviamente, si estas presiones las digamos, evolucionas y las conviertes en Harry, las conviertes en hits y las conviertes en sacks, mucho mejor. Pero lo primero es ganar duelos y generar presión. Si eso se convierte en sacks, fantástico. Si no, como mínimo, tú eres capaz de eso, de ganar duelos y de generar presión. Después, si llegas a la liga y resulta que al otro lado tienes a un tío que no te diré que sea de los mejores rushers de la liga, pero es un tío que por sí solo capaz de generar 8, 10 sacks, pues seguramente a ti te va a permitir estar más descargado, tener menos atención y a lo mejor sí conseguir estos números que en college no eras capaz. O sea que es eso, ¿eh? Y no quiero desviar el tema por ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí este año, todo eso que se hablaba de el récord de sacks de Myles Garrett, no sé qué, me daba una rabia. Que muy bien, ¿eh? Que me alegro mucho por él y todo lo que tú quieras. Pero es como, hostia, es que solo miramos el número gordo. A mí eso me da mucha rabia, pero por Max Crosby. Max Crosby, por ejemplo, es alguien que genera
un porrón de presiones todos los Claro, años, siempre está claro, entre los 3 mejores en presiones, pero claro, no consigue esa cantidad de sacks. Entonces es como que parece que nunca va a ser top solo por eso. claro, Y coño, a mí me parece en el top 5 de rushers de la liga, vamos, sin duda. claro, exacto. Pero es que, a ver, que tampoco, a ver, que hay que, o sea, en realidad, y es comprensible, hay que vender, digamos, narrativas, ¿no? Sí, sí. Y ya está. Y yo lo entiendo como eso. Y entiendo también que muchísima gente no se va a poner a mirar eso, tanto número, si genera presión, si no genera presión, si no sé qué, si no sé cuántos. Pero sí que es verdad que es eso, que es en el momento en el que quieres analizar a un jugador más a fondo, pues obviamente estas cosas creo que es importante tenerlas en cuenta. Sí, 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 sí. Vale, yo en cuanto a qué trasladaba mejor, si alguien con el físico o alguien que ha producido en college, Ujú, si el prototipo físico o la producción, yo pienso, y yo creo que hay casos de sobra que corroboran mi teoría, que alguien que ha producido en college solamente por sus capacidades físicas, o ujú, sea, simplemente por ser mejor atleta que otros, ujú. cuando llega a la NFL y las cosas igualan, se la Exacto. pegan. Sí. Véase Tyree Wilson mismamente en los Raiders, que acabó siendo un número 7 solo por tener unos brazos que se rasca el tobillo sin agacharse y esa corpulencia. Mm, Quitty Pay, por ejemplo, eh, y infinidad de casos más, ¿no? claro, Y sin claro. embargo, jugadores que han ganado de otras maneras en college, pues han rendido de gran manera luego en la NFL. Sí. Eh, Está loquísimo, no se sabe si va a volver a jugar, pero James Pierce, por ejemplo. Había gente que ponía otros rushers por delante de él simplemente por el físico. James Pierce se comía a sus rivales simplemente por técnica y por habilidad. Mm, Llegó a la liga, a pesar de todo lo que lleva fuera de cancha, ¿no? Pero llegó a la liga y en el momento que se puso a jugar con los Falcons, la defensa de Falcons, de no generar una maldita presión, cambió un montón. a cambiar totalmente. Mm, Entonces, bueno, yo pienso que sí que traslada mejor la producción sin tener ese físico, o sea, porque ganas de otras maneras que solo por físico. sí, A mí sí. Anthony Lucas, por ejemplo, el de USC, me Ujú, parece un ujú. físico portentoso, pero que ni siquiera es capaz de ganar en college. Entonces, verle Es en que segunda, tercera ronda me pone de mala leche. es lo un poco que justo lo hablábamos antes, es que en el momento en que toda tu vida has vivido de un físico privilegiado, cada vez te servirá menos. Primero porque, aunque seas joven y tal, son físicos que se cascan un montón. Sí, Y y y llegarás a lo mejor a los 25, 26, 27 años cascadísimo, con las rodillas hechas trizas y no sé qué y tal y cual. Y si no dominas bien las técnicas de tu posición, sea la que sea, pero si no dominas bien lo que tienes que hacer exactamente en tu posición para ser dominante, es que no te va a servir con el físico, mm, es que no te va a dar. no, 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 estoy de Pero acuerdo. si tú te has tirado, pues como estos chicos, ¿con qué edad llegan? Con 21, 22, 23, claro, te has tirado lo mejor que hace que juegan a fútbol, la mayoría de ellos, 10, 15 años, diciendo, pues, ¿qué tengo yo que aprender? Si Ya, yo me arranco a correr y nadie me pilla, nadie me para, pues sí, pues sí. pues pues así seguiré. Mm, Pero bueno. Pues sí. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen repasito así analítico de la Ujú. clase de Slashers. Queda claro que Bane y Howell son unos T-Rex y que Anthony Lucas es un paquete, que el tiempo nos ha dado la razón con Adam Tucker en esa segunda posición de tus rankings, Sí, sí, veremos. que los dos mejores Rashers de la clase son Arbel Reese y David Bailey. Y con esto y un bizcocho, hasta, hasta el próximo programa. Eso es. Muchas gracias, como siempre, Josep, No, hombre, a por tu ti. curro, estas pedazo tablas que te curras cada vez más detalladas. Y nada,
por acompañarme en todos estos programas que estamos haciendo. Hombre, ya sabes que yo a su entera disposición. Yo el día que me escribes, oye, ¿qué tal? Pues sí, hombre, sí, tira para adelante. Dale. Pues nada, chicos, Muy al bien. resto, suscribiros al canal de las Milon Fantasy en todas sus plataformas. Echad un ojo a todos los capítulos de Chico Fantasy Nation. Dadle like, compartid y larga vida a las Milon Fantasy y a Josep por estas tablas. Gracias. Chao, chao. Chao, buenas noches. Vaya